En este vídeo vamos a conocer la historia de Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de la historia. Fue alumno de Aristóteles y se convirtió en rey a la temprana edad de 20 años. Conquistó un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India y fue inspiración para grandes figuras posteriores como Aníbal el Cartaginés, Julio César y Napoleón. Alejandro nació en el 356 a.C. en Pella, la antigua capital de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II, rey de Macedonia, y de Olimpia, princesa de la vecina Epiro. Alejandro pasó su infancia viendo cómo su padre transformaba Macedonia en una gran potencia militar, ganando victoria tras victoria en los campos de batalla de los Balcanes. A los 12 años mostró su habilidad con los caballos a su padre y a todos los que estaban mirando cuando domó a Bucéfalo, un caballo semental rebelde, incapaz de ser montado y que devoraba la carne de todos los que lo habían intentado. Plutarco escribió: Filipo y sus amigos miraron al principio en silencio y ansiedad por el resultado, hasta que al verlo dar la vuelta al final de su carrera y regresar regocijado y triunfante por todo lo que había hecho, todos los presentes le aclamaron y aplaudieron, y se dice que su padre, derramando lágrimas de alegría, lo besó mientras bajaba de su caballo y le dijo: Look for a suitable kingdom, my son. Macedonia is too small for you. Alejandro montaría a Bucéfalo en todas sus batallas importantes, juntos hasta el final. Cuando tenía 13 años, Filipo contrató al filósofo griego Aristóteles para que fuera el tutor personal de Alejandro. Durante los siguientes 3 años, Aristóteles le dio a Alejandro una formación en retórica y literatura, y estimuló su interés por la ciencia, la medicina y la filosofía, todo lo cual adquirió una importancia en la vida posterior de Alejandro. En el 340, cuando Filipo reunió un gran ejército macedonio e invadió Tracia, dejó a su hijo de 16 años con el poder de gobernar Macedonia en su ausencia como regente, lo que demuestra que, incluso a una edad tan joven, Alejandro era reconocido como una persona bastante capaz. I entrust my empire to your care. From now on, you are my co-regent. Pero a medida que el ejército macedonio avanzaba profundamente en Tracia, la tribu tracia Maedi, que bordea el noroeste de Macedonia, se rebeló y representó un gran peligro para la nación. Alejandro reunió un ejército, lo dirigió contra los rebeldes y con una acción rápida derrotó a los Maedi, capturó su fortaleza y la renombró con su nombre, Alejandrópolis. 2 años más tarde, en el 338 a.C., Filipo le dio a su hijo un puesto de mando entre los generales superiores, cuando el ejército macedonio invadió Grecia. En la batalla de Queronea, los griegos fueron derrotados, y Alejandro mostró su valentía al destruir la fuerza élite griega, la banda secreta tebana. Algunos historiadores antiguos registraron que los macedonios ganaron la batalla gracias a su valentía. No mucho después de la derrota de los griegos en Queronea, la familia real se separó cuando Filipo se casó con Cleopatra, una joven macedonia de alta nobleza. Nada que ver con la famosa Cleopatra de Egipto. En el banquete de bodas, el tío de Cleopatra, el general Attalus, hizo un comentario acerca de que Filipo engendraría un heredero legítimo, es decir, uno que fuera de pura sangre macedonia. Alejandro arrojó su taza al hombre, criticándolo por llamarlo niño bastardo. Filipo se puso de pie, sacó su espada y cargó contra Alejandro, solo para tropezar y caer de bruces en su estupor ebrio, ante lo cual Alejandro gritó: Aquí está el hombre que se preparaba para cruzar de Europa a Asia y que ni siquiera puede cruzar de una mesa a otra sin perder el equilibrio. Luego tomó a su madre y huyó a Epiro. Aunque se le permitió regresar más tarde, Alejandro permaneció aislado e inseguro en la corte macedonia. En la primavera del año 336 a.C., con la invasión persa de Filipo ya en marcha, el rey fue asesinado por un joven noble macedonio, Pausanias, durante la ceremonia nupcial en Ejas, la antigua capital de Macedonia. ¿Por qué Pausanias mató al rey macedonio? Es una pregunta que desconcertó tanto a los historiadores antiguos como a los modernos. Se afirma que Pausanias se vio obligado a cometer el asesinato porque el rey le negó la justicia cuando buscó su apoyo para castigar al tío de Cleopatra. Pero también hay informes de que tanto Olimpia como Alejandro fueron responsables del asesinato, al impulsar al joven a cometer el acto. Eso podría explicar por qué los amigos cercanos de Alejandro dieron muerte instantáneamente a Pausanias cuando éste intentaba huir de la escena, en lugar de ser capturado vivo y juzgado ante la asamblea macedonia.
Filipo, el gran conquistador macedonio, estaba muerto, el hombre que liberó a su país y lo llevó del borde del abismo a ser una potencia mundial. Su sueño de conquistar el imperio persa ahora recaería en su sucesor, su hijo, el rey Alejandro III. Tan grande sería la gloria de este joven muchacho que por todos sería conocido como Alejandro Magno. Una vez que ascendió al trono de Macedonia, Alejandro se deshizo rápidamente de todos sus enemigos domésticos al ordenar su ejecución, pero pronto tuvo que actuar fuera de Macedonia. La muerte de Filipo provocó una serie de rebeliones entre las naciones conquistadas, y los ilirios, tracios y griegos vieron la oportunidad de independizarse. Alejandro actuó rápidamente, forzó su camino hacia Grecia, a pesar de que los tesalianos bloquearon las carreteras que conducían a la región. Tan pronto como restauró el dominio macedonio en el noroeste de Grecia, marchó hacia el sur. Su velocidad sorprendió a los griegos, y a finales del verano del año 336 a.C. no les quedó más remedio que reconocer su autoridad y someterse a él. Creyendo que Grecia permanecería en calma, Alejandro regresó a Macedonia, marchó hacia el este hasta Tracia e hizo campaña hasta el río Danubio. Derrotó a los tracios y a los tribales en una serie de batallas y expulsó a los rebeldes más allá del río. Luego marchó de regreso a través de Macedonia y a su regreso aplastó en una sola semana a los amenazantes ilirios, antes de que pudieran recibir refuerzos adicionales. Pero ahora en Grecia, tras los rumores de su muerte, estalló una gran revuelta que envolvió a toda la nación. Enfurecido, Alejandro marchó hacia el sur cubriendo 240 millas en 2 semanas y apareció ante los muros de Tebas con un gran ejército macedonio. Les hizo saber a los griegos que no era demasiado tarde para que cambiaran de opinión. Pero los tebanos, confiados en su posición, llamaron a todos los griegos que deseaba liberar a Grecia para que se unieran a ellos contra los macedonios. No sabían que los atenienses y los peloponesos, atónitos por la velocidad del rey macedonio, reconsideraron rápidamente sus opciones, y ahora estaban esperando el resultado de la batalla antes de dar el siguiente paso. Pérdicas, general de Alejandro, atacó las puertas, irrumpió en la ciudad, y Alejandro se movió con el resto del ejército detrás de él para evitar que los tebanos lo aislaran. Los macedonios asaltaron la ciudad, matando a todos los que estaban a la vista, mujeres y niños incluidos. 6.000 ciudadanos tebanos murieron y 30.000 fueron vendidos como esclavos. La ciudad donde el padre de Alejandro fue retenido como rehén durante 3 años fue saqueada, quemada y arrasada hasta los cimientos. Al igual que Filipo, actuó con Metone, Olintus y el resto de las ciudades griegas de Calcídica. Solo los templos y la casa del poeta Píndaro se salvaron de la destrucción. Este iba a ser un ejemplo para el resto de Grecia, y Atenas y las otras ciudades-estado griegas rápidamente repensaron su búsqueda de la libertad. Grecia permaneció bajo el dominio macedonio. Con los territorios conquistados firmemente bajo el control macedonio, Alejandro completó los preparativos finales para la invasión de Asia. El rey de 22 años nombró al experimentado general Antípatro de Filipo como regente en su ausencia, para presidir los asuntos de Macedonia y de Grecia. Le dejó una fuerza significativa de 13.500 soldados macedonios para vigilar Grecia, Tracia, Iliria y proteger Macedonia, y partió para el Helesponto en la primavera de 334 a.C. Cuando su barco se acercó a la costa de Asia Menor, arrojó su lanza a bordo y la clavó en el suelo. Salió a la orilla, sacó el arma del suelo y declaró que toda Asia sería conquistada por la lanza de Macedonia. Batalla de Granicus. En el ejército de Alejandro había 25.000 macedonios, 7.600 griegos y 7.000 tracios e ilirios, pero los principales oficiales eran todos macedonios, y los macedonios también comandaban las tropas extranjeras. El segundo al mando de Alejandro era el general Parmenio de Filipo. Los otros comandantes importantes eran Pérdicas, Crátero, Coeno, Maleagro, Antígono y el hijo de Parmenio, Filotas. El ejército pronto se encontró con las fuerzas del rey Darío III. Había 40.000 persas y griegos, 20.000 de cada uno, esperándolos en el cruce del río Granicus, cerca de la antigua ciudad de Troya. Estos griegos se habían unido a los persas en los años posteriores a la derrota del ejército griego por parte de Filipo II, en Queronea. Es importante tener en cuenta el número de griegos en ambos lados. No es sorprendente que los griegos en el ejército de Alejandro no tuvieran un papel importante en las próximas batallas, solo para ser dados de baja cuando fuera conveniente. Los macedonios derrotaron a los persas y los hicieron huir, aunque los griegos se mantuvieron firmes y lucharon ferozmente. La batalla terminó con la victoria de Macedonia. Casi toda la fuerza griega fue aniquilada. 18.000 griegos perecieron en las orillas del Gránico y los 2.000 supervivientes
entonces fueron enviados a trabajos forzados en Macedonia. Los macedonios perdieron solo 120 hombres, según cuenta la tradición. Pero claro, esta historia la cuentan los vencedores, así que podemos imaginar que perdieron unos cuantos más. Alejandro luego condujo el ejército hacia el sur, a través de Asia Menor. Irónicamente, no fueron los persas, sino las ciudades costeras griegas las que opusieron la mayor resistencia a los macedonios. El comandante griego Memnón y sus hombres frenaron considerablemente el avance de Alejandro, y muchos macedonios murieron durante los largos y difíciles asedios de las ciudades griegas de Halicarnaso, Mileto y Milasa. Pero al final, el ejército macedonio derrotó al enemigo y conquistó la costa de Asia Menor. Alejandro luego se volvió hacia el norte, hacia el centro de Asia Menor, a la ciudad de Gordium. Gordium fue el hogar del famoso nudo gordiano. Alejandro conocía la leyenda que decía que el hombre que pudiera desatar el antiguo nudo estaba destinado a gobernar el mundo entero. Hasta esa fecha nadie había logrado deshacer el nudo, pero el joven rey macedonio simplemente sacó su espada y lo cortó, deshaciendo así sus extremos. Batalla de Issus. En el otoño del 333 a.C., el ejército macedonio se encontró con las fuerzas persas bajo el mando del propio rey Darío III, en un paso en la montaña de Issus, en el noroeste de Siria. 30.000 griegos volvieron a formar una adición considerable al ejército de Darío como combatientes de élite, y se posicionaron directamente contra la falange macedonia. Al describir la atmósfera antes de la batalla, el historiador romano Curtius explicó cómo Alejandro levantó la moral de los macedonios, griegos, ilirios y tracios en su ejército. Cabalgando hacia la línea del frente, Alejandro Magno nombró a los soldados, y estos respondieron mientras estaban alineados, esperando la gran batalla que se avecinaba. Los macedonios, que habían ganado tantas batallas en Europa y partieron para invadir Asia, recibieron ánimo, y le recordó sus valores permanentes. Ellos eran los libertadores del mundo, y un día pasaría las fronteras establecidas por Hércules. Con las palabras inspiradoras de Alejandro, el ejército estaba listo para todo. El ejército de Darío superaba en gran medida a los macedonios, pero la batalla de Issus terminó con una gran victoria para Alejandro. Decenas de miles de persas, griegos y otros soldados asiáticos fueron asesinados, y el rey Darío huyó presa del pánico ante la falange macedonia, abandonando a su madre, esposa e hijos. Alejandro trató a los familiares de Darío con respeto por consideración a su realeza. Sitios de Tiro y Gaza. La victoria de Issus abrió el camino para Siria y Fenicia. A principios del 332, Alejandro envió al general Parmenio a ocupar las ciudades sirias, y él mismo marchó por la costa fenicia, donde recibió la rendición de todas las ciudades principales, excepto la ciudad insular de Tiro, que se negó a permitirle el acceso al sacrificio en el templo de los fenicios nativos, dios Melkart. Siguió un sitio muy difícil de 7 meses de la ciudad, un enorme esfuerzo. Los macedonios comenzaron a construir un malecón que conectara la isla-ciudad en la costa. Se vertieron toneladas de rocas y madera en la franja de agua que separa la isla de la costa, pero su construcción y los ataques desde las murallas de la ciudad le costaron a Alejandro muchos de sus más valientes macedonios. Aunque seriamente tentado de levantar el asedio y continuar marchando sobre Egipto, Alejandro no abandonó el proyecto y continuó el asedio, rodeando la isla con barcos y derribando las murallas de la ciudad con catapultas. Cuando los muros finalmente cedieron, los macedonios derramaron su ira sobre los defensores de la ciudad. 7.000 personas fueron asesinadas y más de 30.000 fueron vendidas como esclavas. Alejandro entró en el templo de Melkart y tuvo su sacrificio. Durante el sitio de 7 meses de Tiro, Alejandro recibió una carta de Darío, en la que le ofrecía una tregua con un regalo de varias provincias occidentales del imperio persa, pero se negó a hacer las paces a menos que pudiera tener todo el imperio. Continuó marchando hacia el sur, hacia Egipto, pero nuevamente fue detenido por la resistencia en Gaza. Los macedonios sitiaron la ciudad durante 2 meses, tras los cuales se repitió el escenario de Tiro. Con la caída de Gaza, toda la costa del Mediterráneo oriental estaba ahora asegurado y firmemente en manos de los macedonios. Los griegos del continente esperaban que la armada persa y el comandante griego Memnón desembarcara en Grecia y los ayudara a lanzar una rebelión contra los macedonios de Antípatro, transferir la guerra a la propia Macedonia y así aislar a Alejandro en Asia, pero el sellado de la costa lo impidió suceder.
Memnón enfermó y murió mientras estaba intentando recuperar la ciudad griega perdida de Mileto, en la costa de Asia Menor, y con eso el plan persa de transferir la guerra a Europa se esfumó. Alejandro entró en Egipto a principios del 331 a.C. El sátrapa persa se rindió y los macedonios fueron recibidos por los egipcios como libertadores, porque habían despreciado vivir bajo el dominio persa durante casi 2 siglos. Aquí sería donde Alejandro construiría la famosa ciudad de Alejandría, pero eso y muchas más cosas lo veremos en la parte 2, así que si no te la quieres perder, suscríbete y únete a los miembros del canal para apoyar este contenido. Te espero con la parte 2 de este vídeo la próxima semana.